Hola, buenas tardes. Yo soy Merian Fernández. Esto es All We Need Is Love. Estamos en vivo desde Producciones El Gusto. Un saludo para la gente de mi gente de La Nota, la 95.7. También pueden escucharnos a través de la web, lanota957fm.com, y por supuesto un abrazo a todas las personas de Vega TV, TV Quisqueya. Recuerden descargar Dominican Networks para que puedan vernos por ahí, puedan escucharnos y ver también todos los programas de aquí del patio. Por supuesto, unirse a nuestra comunidad en YouTube y en Spotify, All We Need Is Love RD. Estamos haciendo un en vivo desde la cuenta del programa. Agradecida de Dios por mi equipo, aquí están todos. Agradecida por ellos. Fernando, Mayerlin, Nashira, Nata. Estamos aquí en Producciones El Gusto, en el estudio. Agradecida de mi invitada, mi amiga, que es una persona que ya pues forma parte de este programa, Evelyn del Carmen, que para quienes no la conocen, lo voy a decir siempre, Evelyn del Carmen González, locutora, actriz, coach de vida, certificada, pero para mí una persona sabia, un alma buena, una persona con una experiencia de vida riquísima, que tiene el valor, el coraje de compartir sus ideas, sus vivencias, sus aprendizajes con muchísimo amor. Y de eso se trata el contenido de este programa. Agradezco a Dios incluirme en esta vida y darme esta oportunidad. El tema de hoy es más empatía, menos juicios. Evelyn, ¿cómo estás? Yo lo sé, y yo feliz de verte, de tenerte. Y se me ocurren mil ideas. Yo me imagino. Al Señor que cuando esté con los micrófonos enfrente no se me olviden. Tú sabes, Evelyn, que yo mientras... bueno, a mí me pasa lo mismo en el carro, y mientras pensaba en esto, estaba buscando algo en Google y me encontré con algo que decía Einstein. Lo puse en las historias, en mi historia de Instagram cuando te mostré que acababas de entrar, que él hablaba de que la mente intuitiva es un regalo sagrado y que la mente racional es un fiel sirviente, y que las debería sociedades... ser, al menos. Él dice que la mente racional es un sirviente, un fiel sirviente, pero que la intuitiva es un regalo sagrado, es un regalo divino. Sí. Él hacía pero él decía que de manera general durante la historia de la humanidad se ha creado una sociedad que rinde honores a la mente sirviente. Y que nos olvidamos, claro, y que nos olvidamos del regalo. ¿Por qué te traigo esto relacionado con este tema? Porque en mi experiencia de vida yo me he dado cuenta en los procesos que he vivido en términos profesionales y personales, que mientras más yo he juzgado, más yo he perdido el regalo sagrado de la intuición. Y cuando yo tengo una mirada de amor, una mirada compasiva y de empatía, yo me conecto con mi intuición. Yo no sé si eso está relacionado, pero cuando nosotros actuamos desde un lugar de empatía, o sea, de comprender la situación del otro, no importa de lo que estemos hablando, por horroroso que sea, por desgarrador que sea, cuando uno logra comprender esa voz sagrada de la que Einstein habla, que no es tanto la racional, sale. Porque yo comenzaba a leer justo antes de que tú llegaras, y una de las cosas que decía era que la intuición no es solamente algo como que viene del más allá. La intuición también se complementa con las experiencias nuestras, claro, con nuestra cultura, con nuestra educación. Y oye, algo que interesante, y por eso es que te lo estoy conectando. La intuición está conectada, te puedo pasar el link, con el perdón. O sea, Einstein decía, no hay nada más sagrado
que la acción de perdonar, porque viene de un rasgo divino, no viene de lo racional. Así es. Tú sabes que yo lo miraría, el perdón, como lo estás mencionando y tal vez como lo pensó Einstein, como un estado en el cual tú estás teniendo total aceptación y manifestando el verdadero amor hacia otra persona, porque cuando eso está presente, ya tú no tienes que perdonar. Entonces quizás por eso lo equipara, por ejemplo, a algo divino. Porque ese perdón no es una decisión de déjame perdonar a alguien. Y como dices, ¿por qué la empatía pudiera estar relacionada con el perdón? Bueno, me bullen muchas cosas mientras ibas hablando. Yo decía, wow, que no se me olviden porque, bueno, mi cabeza va a millón a veces. Y a veces me surge algo y luego ya no recuerdo. Pero, ¿qué pasa con la empatía, Merian? ¿Por qué te conecta con la intuición? Diría yo, desde como lo miro y desde lo que conozco y lo que he experimentado conmigo misma. Porque la empatía es un estado interior en el que tú tienes una apertura mental que además impacta a tu cuerpo. Es decir, está incluso ya estudiado e investigado el poder que tiene la empatía en el bienestar corporal. Es decir, la empatía es un sentimiento, para ponerle un nombre, ¿no?, que produce hormonas de felicidad, hormonas de bienestar, porque tú estás enfocándote en algo positivo. Lo que hace daño de enjuiciar no es el juicio en sí, es que tú te estás enfocando en lo negativo. Y al enfocarte en lo negativo, probablemente vas a crear más de eso, ¿verdad? Lo cual no pasa con la empatía. La empatía, entonces, te pone en un estado de amor hacia el otro, que no es el amor romántico que conocemos, es un amor que va más allá de eso, en el cual tu cuerpo entonces responde haciendo conexiones sinápticas en el cerebro y generando neurotransmisores y todo ese tipo de cosas que no nos vamos a meter ahora porque no somos médicos, pero que están muy, muy conocidas y muy estudiadas. Entonces, se ha determinado que la empatía produce hormonas de oxitocina, que es lo que se le llama la hormona de la felicidad. O sea, se está estudiando ampliamente eso. El permanecer empático y abierto a las cosas que suceden alrededor o a la gente tal y como es, hace que tu cuerpo produzca unas sustancias que te hacen sentir bienestar. Entonces, cuando tú estás en paz, que es ese bienestar, entonces tú estás en el estado perfecto para que fluya la intuición. Claro, me hace todo el sentido lo que tú dices. Además, cada pensamiento tiene una frecuencia vibratoria. Así es. Y eso como coach tú lo sabes, Evelyn. Lo que sí es que nosotros, la pregunta que yo te haría es, ¿nosotros podemos tener empatía con algo, con alguien que tal vez ha hecho algo que no nos afecta a nosotros? O sea, es más fácil tener empatía con una persona que no necesariamente nos ha hecho algo a nosotros directamente que con una persona que sí nos ha... Que te ha afectado. Exacto, que te ha afectado. Pues yo lo vería desde varios puntos de vista, porque a veces es más fácil tener empatía con alguien desconocido, como tú dices, que con alguien muy conocido porque te está afectando a ti directamente. Pero a veces es muy difícil tener empatía precisamente con esa gente a la que tú no conoces
y que ha hecho cosas que para horribles, ti, que para ti son horribles, como, Sí. como se califican, ¿no? Claro. Porque ahí estamos haciendo un juicio y podemos ver que no es que está mal ni es que está bien. No, perdóname, Evelyn, y no solamente estamos haciendo un juicio social, moral y desde nuestra perspectiva personal, sino que también hay un juicio. O sea, Exacto. muchas veces son personas que cometen actos que sí van a un juicio, que Exacto. uno públicamente ve. ¿Tú me entiendes? Claro, y hay que dejar que la justicia, Claro. porque hay leyes que están hechas para cumplirse, porque la sociedad las necesita, porque hay que regir los comportamientos, porque tenemos que ponernos de acuerdo como grupo humano, y mientras más gente hay, más difícil es ponerse de acuerdo. Entonces, sí, las leyes están hechas para que funcionen cosas, están hechas para protección de la misma vida, del ser humano y de todo lo demás. Y por supuesto que tienen que funcionar, que tienen que ser respetadas, pero hay que permitir que los que se encargan de las leyes, y ojalá lo hagan bien, se encarguen de los juicios. Hay algo con el tema de ser empático, de la empatía y el no juzgar. Hay dos elementos aquí. La paz y la verdad. Sí. Cuando digo, por ejemplo, la paz, me refiero, y siempre voy a esa pregunta, que es algo que incluso con mis hijos lo converso. A ti te está ocurriendo algo en tu vida, ¿en qué persona tú te vas a convertir a partir de eso? O sea, pon el foco donde debería estar, que es en ti. Porque si a ti te está ocurriendo algo de lo cual tú no tienes totalmente el control y probablemente lo único que tú controlas es tu respuesta o tu reacción, ¿en quién tú te quieres convertir a partir de ese momento? Así es. Sea una relación de pareja, sea un tema profesional que te esté afectando, un tema económico, algo familiar. Y lo otro es la verdad. ¿Por qué pongo la paz y la verdad de la mano? Porque probablemente el ser empático no es, pienso yo, y aquí sí necesito tu experiencia, no es mentir, ni mentirnos Claro que a no. nosotros, ni mentirle al otro. No. Pero hay gente que reprime. Hay gente que reprime lo que siente y hay gente que disfraza lo que siente. Sí. Entonces, ahí el tema del juicio va a salir. Pero ¿cómo va a salir? Tú te estás sometiendo a un juicio cuando tú ocultas o cuando tú reprimes o cuando tú mientes. Tú mismo te estás sometiendo a un juicio, porque tú puedes mentirle al otro, pero tú no puedes mentirte a ti. Sí. Entonces, eso te va a dar paz, no te va a dar paz. Cada quien tiene su manera de lidiar con lo que le toca. Así es. Pero desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿en qué momento decir la verdad? Siendo empático, siendo dentro de tu esencia una persona buena, respetando tus límites y respetando tu autoestima. Y respetando a la otra persona. A la otra en sus persona. límites y en su autoestima también. Y cómo en ese proceso sacar el juicio. Bueno, esto es lo que yo siento, esta es mi verdad, pero eso también puede ser un juicio. Fíjate, lo que tú sientes y tu verdad. Claro, fíjate, lo que pasa es que también hay una diferenciación en los conceptos. O sea, cuando tú enjuicias de alguna manera, y no estoy hablando en términos legales, por supuesto, que no nos corresponde, pero cuando tú haces un juicio acerca de alguien o de alguna situación, tú estás etiquetando. Entonces tú estás juzgando, es como tú estás declarando una cosa. Entonces ahí tú haces un juicio. Cuando tú criticas, lo que tú estás haciendo es dando una opinión que puede ser dada en un momento inadecuado, que puede ser expresada de una manera que no es la correcta, que puede venir desde el ego y no desde otra mirada más inclusiva o más empática, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cuando tú emites un juicio, que es algo que a veces preocupa, sobre todo, por ejemplo, en las redes sociales. Totalmente. Estamos viendo algo muy fuerte en ese sentido. Es cuando tú piensas que tú tienes la autoridad para señalar o etiquetar a esa otra persona, muchas veces sin conocerla, por ejemplo. No sé si ahí te voy dando como un poco de respuesta. Mi pregunta viene es, ¿hasta qué punto es bueno
uno ser sincero y honesto y decir lo que uno siente, aunque eso implique un juicio, porque probablemente eso te va a dar paz. Por ejemplo. Depende. No, por eso te pregunto, por eso te pregunto. No es lo mismo tú hacer un comentario ofensivo en una cuenta de Instagram de una persona que por ejemplo yo te ofenda, Evelyn, tú vengas aquí con toda tu dulzura, con tu experiencia, y yo, porque estoy pasando por un mal momento, te ofendo, y tú me dices, mira, yo me sentí mal y a mí me parece que eso fue lo que tú me hiciste, fue una grosería. Ahí se pudiera ver como que tú estás emitiendo un juicio, pero realmente tú me estás diciendo la verdad, y bueno, tú lo que me estás diciendo es, tú fuiste irrespetuosa. ¿Tú entiendes cuál es mi punto? Si te enfocas en el hecho, quizás puedes evitar hacer un juicio, por ejemplo. No me gustó que tú hiciste tal cosa. Con eso tú no estás diciendo, tú eres una chismosa, tú eres una desconsiderada, tú eres una persona mala, porque ¿con qué moral tú tienes que decirle a alguien cómo es? Pero yo lo que quiero saber, cuando uno dice la verdad frente a lo que siente, ¿uno está siendo empático o uno está emitiendo un juicio? Pues fíjate, mira, yo creo que la empatía va un poco más allá. Muchas veces la gente piensa que ser empático es simplemente saber ponerse en los zapatos de los demás, y no es así. A veces tú no te puedes poner en los zapatos de los demás porque sencillamente tú no estás de acuerdo con el punto de vista de la otra persona. Y recordemos siempre que nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y nuestros juicios y críticas están llenos de nuestra historia. Hay una famosa frase de Tesla que yo no sé si era de Tesla, pero que habla un poquito de eso, de que cuando tú te das cuenta de que una opinión que tú tienes está cargada de tu historia personal, entonces tú te das cuenta inmediatamente de que cualquier crítica o juicio que tú hagas acerca de eso es una confesión que tú estás haciendo. ¿Ves? O sea, tú estás hablando, en el fondo tú estás hablando de ti, porque no porque te pase lo mismo, sino porque tú estás mirando esa situación o a esa persona desde tu propia historia. Es imposible que tú no veas, por lo menos en este mundo en que vivimos, las cosas desde tu interpretación, porque tu interpretación es única, está compuesta por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has vivido, por todo lo que ha habido en tu entorno, y eso, Merian nada más lo tiene Merian. Claro. Evelyn solamente lo tiene Evelyn. Esa mirada solamente la tengo yo, la mía. La mirada tuya solo la tienes tú. Y puede ser que nuestras miradas coincidan, pero siempre va a haber un punto en que es la mirada de cada quien. Sí. Entonces, me perdí un poquito ahí de la pregunta que me estabas haciendo. Lo que tenemos que irnos en una pausa, lo que tú decías, de que no es cierto que la empatía es ponerse en los zapatos del otro todo el tiempo. No todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la empatía, o a veces no, la empatía más que todo es incluso saber comprender al otro en su singularidad, es reconocer que el otro está viviendo su historia como solamente él la puede vivir. Excelente. Y que cualquier cosa que tú puedas hacer puede ser o apoyar tal vez, o preguntarte qué tengo yo que aprender de esto, o de qué manera yo puedo integrar esto que estoy viendo y aceptarlo. Vámonos a la primera pausa. Regresamos con mi querida Evelyn del Carmen. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.